Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el segmento de sexualidad y también usted puede ver esta entrevista a través de nuestras plataformas digitales como @canal 2 en Nicaragua, en Facebook, en YouTube y también en TikTok. Bueno, esta mañana nos acompaña nuestra ginecóloga de todos los viernes. Estoy hablando de la doctora María Antonia Mendoza y hoy vamos a estar hablando acerca de dismenorrea, que es más común en las mujeres y muy conocido también como dolor pélvico. Muy buenos días. Buenos días, Karencita. Buenos días a todos nuestros televidentes, a todos los del equipo del Canal 2 de este programa, de este segmento sobre todo. Gracias por su secuencia. Y el día de hoy vamos a hablar sobre este tema que es muy común en nosotras las mujeres desde temprana edad. Desde la adolescencia, cuando presentamos nuestra primera menstruación, así como en edad reproductiva entre los 20, 30 o 40 años de edad, siempre y cuando todavía tengamos ciclo menstrual. Entonces se define como aquel dolor pélvico en nosotros las mujeres relacionado con la bajada o la presencia de la menstruación. Se localiza en la parte baja de abdomen, la porción inferior o la parte baja de bajo vientre, así es como lo definen las mujeres. Es algo muy común, se dice que puede prevalecer en nosotros desde un 50 a un 60% de prevalencia siempre que tengamos nuestro ciclo menstrual, desde temprana edad, desde nuestra primera menstruación o posterior a nuestros primeros meses, nuestros primeros 3, 6 meses posterior a la presencia de nuestra primera menstruación. De ahí es donde surge que podemos tener una dismenorrea de origen primario o secundario. Hablamos de una dismenorrea primaria cuando se establece o se manifiesta el dolor pélvico en nosotras las mujeres desde temprana edad, desde la primera menstruación, los primeros 3 meses, 6 meses o el primer año. O dismenorrea secundaria cuando a mí como joven me bajó la menstruación, sea a los 10 años, 12 años, 14 años, sin dolor alguno, sin ninguna manifestación de ninguna sintomatología, solo menstruamos mensual, pero posterior a los años empieza a presentarse ese dolor pélvico. Y es fuerte, mi imagino. Y es fuerte. Esa es una de las características de este dolor, que es asociado como cólico, como calambre, el cual no solo se localiza en la parte baja, sino que se puede irradiar a la parte lumbar, a la parte de las extremidades. A veces nos tumba, nos bota, afecta nuestra calidad de vida. A las niñas, a las adolescentes, a veces les incapacita el poder incorporarse a sus actividades escolares. Nosotros ya adultas nos limita un poco a realizar nuestras actividades laborales, no solamente en casa, sino también en nuestro sitio de trabajo. Está asociado no solamente a ese cólico, puede estar también asociado a náuseas, mareo, dolor en todo el cuerpo, incluso diarrea. ¿A qué se debe? Se debe a que nosotros liberamos unas sustancias que se llaman prostaglandinas a nivel del útero y hay un desequilibrio. Cuando se liberan estas prostaglandinas y hay un desequilibrio en ellas, entonces es cuando genera ese dolor de contracción, como el parto, contracción y relajación, que es lo que genera el dolor. En algunas mujeres es leve, es moderado o es intenso, que es cuando afecta realmente nuestra calidad de vida. Y es lo que nos hace buscar de forma inmediata una atención médica. ¿Okay? Hay diferentes formas de cómo abordarlo, cómo manejarlo. Puede ser, si es leve, desde un tecito de manzanilla, todas aquellas sustancias que nos van a ayudar a evitar esa contracción, a reducir esa sensación de cólico, nos van a ayudar. En el caso del té de canela, en el caso del té de manzanilla, evitar ciertos alimentos también, porque las prostaglandinas no solamente a nivel del útero se liberan, sino también a nivel intestinal, lo que hace que el intestino se relaje y se vengan a presentar manifestaciones diarreicas. Entonces hay algunos cólicos intestinales, mucho retortijón. Entonces si ingerimos en esos días alimentos que nos generen muchos gases, mucho cólico, pues nos va a intensificar un poco más el dolor. Más molestia. De hecho, fíjese que me recordó a alguien que pues conozco y sufre todos los meses con este problema, y es cosa de que deja de trabajar ese día. Sí, realmente puede es muy ser severo. 1 o 2 días incluso que deja de trabajar, tumbada completamente en cama, con fuertes dolores. Incluso me recuerdo que ella me decía que había un super té
que era que le ayudaba por lo Esos menos espasmos. a por lo menos sentirse un poco mejor, Sí. no quitar el dolor completamente, Pero a reducir la intensidad. por lo menos disminuirla, Sí. exacto. Y qué bueno que esté comentando con respecto a las comidas, porque hay muchas mujeres o jovencitas que deben de estarse preguntando de esos mitos, ¿no? Que dicen Sí. mi mamá que si como frijoles, que si como huevo, esto puede causar malestar o no es recomendable consumir este tipo de comida cuando estamos en el periodo de la menstruación. En el periodo de la menstruación. Realmente no es que va a haber una limitación de estos alimentos. Sin embargo, uno debe de ir notando, ¿verdad? ¿Qué es lo que intensifica el dolor? ¿Qué es lo que lo magnifica un poco más? ¿Qué es lo que me limita? Por ejemplo, no es un mito, pero sí se considera de que el ejercicio no de muy esfuerzo, por ejemplo, el caminar, el realizar yoga, porque estos ejercicios relajan los músculos a nivel del área abdominal y el área pélvica, lo cual disminuye un poco la intensidad del dolor. Pero si uno se va a hacer zumba, se va a hacer pesas, entonces se va a intensificar Obviamente. un poco más el dolor, Sí. ¿verdad? Entonces hay un momento determinado en que, a pesar de yo cuidar un poco mi alimentación, tener esos ejercicios o disminuir la intensidad de ciertas actividades que demandan mucha fuerza durante esos periodos del sangrado menstrual, y veo que no hay mejoría, pues tenemos que acudir al tratamiento médico, que muchas veces es un analgésico que va acompañado de un relajante muscular, porque el dolor va a minorar, pero no se va a quitar, porque decimos que es tipo espasmódico, entonces necesitamos agregar un relajante muscular. ¿Qué tan recomendado es, disculpe que la interrumpa, qué tan recomendado es que nos coloquemos en nuestro vientre? Ya puede ser Otra algunos práctica. pañitos Sí, de tibios. agüita tibia, tiene que Ajá. ser tibia, bolsitas de agua tibia, y las venden en la farmacia, o si no tenemos cómo adquirirlas, pues colocamos en un termo o en una bolsa plástica o en una botella agüita tibia y la colocamos en la parte baja, envuelta en una toallita, y mejora muchísimo esa sensación de cólico relaja. y de calambre, relaja mucho el área muscular de la zona pélvica. Entonces agregamos el analgésico, pero muchas veces también no solamente incluye el dolor, sino se intensifica mucho más la cantidad del sangrado, se prolonga la cantidad del sangrado en días y en cantidad, acompañado de coágulos, y eso es incómodo, es molesto para nosotros también. Entonces muchas veces hay necesidad de instaurar un manejo médico a base hormonal, pero eso pues ya es bajo un seguimiento médico en el cual hay que valorar muchos factores: la edad de la paciente, la periodicidad de sus ciclos menstruales, la cantidad, la duración, para considerar si realmente esta paciente, esta joven, esta adolescente o esta mujer adulta debe de iniciar una terapia hormonal. ¿Qué tan cierto es? Yo lo escuché decir de que, bueno, estos dolores causan a una mujer que tal vez no ha tenido ningún hijo. ¿Y qué tan Es cierto una de las es creencias, pero nada que ver. que ya cuando ya tiene uno o dos, estos Sí. dolores disminuyen o, No. o desaparecen? No, nada que ver, chicas. ¿Por qué? Independientemente de la variedad, haya sido parto, haya sido cesárea, nada incluye, es simplemente la liberación de prostaglandina en nosotras las mujeres, independientemente de nuestra edad, independientemente de nuestra actividad física. Sí influye algunos factores, como por ejemplo la obesidad. No interfiere acá ningún factor genético que en toda mi familia tengan la secuencia de esos dolores menstruales. No hay ninguna asociación, no hay ningún factor determinante genético en el que a mi mamá o mis hermanas padecen de dolor menstrual, yo de igual manera lo voy a llegar a manifestar. Y de igual manera, nada que ver con la paridad, o que tenga pareja o no tenga pareja, tampoco, no tiene ninguna relación. Ahora bien, es normal escuchar decir que tienen dolores pélvicos, dolor con respecto al periodo de menstruación, pero es normal también no sentir dolor. Es normal, va a depender de ese equilibrio en la liberación de prostaglandinas a nivel del útero, en el que si hay un equilibrio, entonces la sintomatología va a ser leve o simplemente no voy a manifestar nada. Es muy importante conocer la historia, a qué edad empezó la chica, la joven a presentar este dolor menstrual, si fue desde inicio de su primera menstruación o fue posterior, porque pueden haber ciertas patologías que la originan y la agudizan o la intensifican un poco más. La presencia de endometriosis,
endometriosis, la presencia de miomatosis uterina, va a favorecer a mayor contracción del útero durante el ciclo menstrual, a aumentar más la cantidad del sangrado y a prolongar más la cantidad del sangrado. Ahora, con respecto a lo que digerimos en cuanto a líquido, ¿tienen que ser calientes durante esa temporada o va a mejorar? No hay problema de que si podemos digerir lo que se dice algo frío, ya sea va a mejorar agua? un poco más lo que es la ingesta de ciertos té, como te decía. Pero sí, tú estás en una área donde la temperatura es muy baja y por ende hay más frío, el espasmo va a contraerse un poquito más, el dolor se va a intensificar. Entonces igual va a pasar con ciertas sustancias en el que si tú estás ingiriendo algo helado, entonces puede exacerbar un poquito más el dolor. ¿Okay? El dolor puede seguir entonces. Puede seguir. Y puede ser hasta más fuerte. Hasta más fuerte. Se dice de que él se puede manifestar el dolor, la dismenorrea, desde incluso días previos a la bajada de la menstruación, porque la liberación de las prostaglandinas empiezan días previos, horas previos, o simplemente entre el primer día al cuarto día de ya instaurada la menstruación como tal. ¿Y qué fármacos podríamos nosotros digerir cuando tenemos este tipo de consecuencias con respecto a lo que cuando nos da la menstruación, ¿no? Sí, hay diversidad de analgésicos que van desde para migraña, si yo tengo un procedimiento quirúrgico, hay analgésicos de igual manera para cualquier trauma, cualquier golpe. Entonces, los específicos para dolor menstrual son antiinflamatorios, los AINES conocidos, y muchas veces tenemos que complementarlos también con los relajantes muscular. Entonces, muchas veces la joven está tomando algún analgésico, pero no es específico para un dolor menstrual. Entonces, es ahí donde te invito a que realmente acudas a una consulta médica para evaluar. Siempre hay que evaluar de forma individual a cada paciente, a cada chica. Sí, porque los síntomas varían. Exacto. Los síntomas varían. Exacto, no pueden ser los mismos. Incluso hay personas que utilizan, de hecho, y hasta lo recomiendan, que para el dolor, como siempre nosotros nos creemos doctores, sí. que el famoso ibuprofeno para dolores menstruales, ¿es recomendable? Es uno de ellos, es la primera elección realmente, siempre y cuando hay que evitar que cause irritación gástrica, porque es uno de los síntomas, las molestias, las reacciones medicamentosas que puede presentar este fármaco. Va a depender de la dosis, porque hay diferente presentación actualmente del producto. Entonces influye mucho lo que es la edad de la paciente, el peso de la paciente, con qué frecuencia yo lo debo de ingerir, de tomar, cuánto tiempo tengo de estar tomando este analgésico, en el que si yo veo que no mejora, no ayuda, no reduce, no me mejora la calidad de vida, pues ya es momento de realmente hacer modificación de este analgésico y pasar a un analgésico propio de dismenorrea de segunda opción o tercera opción. ¿Y cada cuánto se debería de tomar? Sí, según la presentación, puede ser cada 8, cada 12 horas, o a veces con una sola dosis es suficiente. Pero eso va a ser el umbral del dolor. Entonces, en el caso del ibuprofeno, las presentaciones hay de 400 miligramos, de 600 miligramos, de 800. Si estamos hablando de una paciente joven, adolescente, que de bajo peso, pues con la dosis de 400. Si es una paciente que requiere una segunda dosis y vimos que realmente es un poquito hermosita en relación a su índice de peso, en sobrepeso, obesidad, pues va a requerir la dosis de 600 o quizás la de 800. Okay. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Gracias, gracias, Estaba con nosotros en el segmento de sexualidad. Por favor, regálenos sus contactos para nuestras amigas que están en sintonía. Sí, en las redes sociales, en Consultorio Médico Guadalupe, y al celular 8818-3357. Feliz fin de semana. Despedimos este mes de junio y esperamos que julio sigamos continuando abordando temas en pro de la salud de la mujer. Muchísimas gracias, doctora. Nos vemos el próximo viernes con otro tema más interesante para nosotras las mujeres, o para las parejas también, porque también usted brinda información al respecto. Nosotros continuamos con más al otro lado. Se encuentra Karen Villalobos. Adelante.